Detenido ya el presunto asesino de Charlie Kirk. Tyler Robinson, 22 años de edad, habría sido entregado por su padre. El crimen de Kirk pone en evidencia un escenario alarmante en cuanto a la violencia política en los Estados Unidos, un fenómeno cada vez más frecuente y además engrosa una lista, la de funcionarios, la de figuras públicas estadounidenses que en los últimos años han sido blanco de ataques y atentados. ¿Qué está detrás de esta ola de violencia política? ¿Se trata de hechos aislados o es un síntoma de polarización extrema que amenaza a la democracia misma? Abrimos el debate enseguida en Ángulo. Este es un momento oscuro para Estados Unidos. Charlie Kirk viajó por todo el país interactuando alegremente con todas las personas interesadas en un debate de buena fe. Su misión era atraer a los jóvenes al proceso político, lo que hizo mejor que nadie, compartir su amor por el país y difundir las sencillas palabras del sentido común. Durante años, los radicales de izquierda han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie Kirk con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país y eso debe terminar ahora. Mi administración encontrará a todos y a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan. El gobernador de Utah ha confirmado el arresto del presunto asesino de Kirk. Lo ha identificado como Tyler Robinson, un joven de este mismo estado. Esto decía el gobernador. Lo atrapamos. En la tarde del 11 de septiembre, un miembro de la familia de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia que contactó a la oficina del sheriff del condado de Washington con información de que Robinson había confesado o que había hecho la declaración que él pudo haber cometido el incidente. Esta información fue transmitida a la oficina del sheriff y a investigadores, también fue transmitida al FBI. Los investigadores analizaron unos videos adicionales de la vigilancia de Robinson llegando al campus en un Grey Dodge Challenger a aproximadamente las 8:29 de la mañana, el 10 de septiembre, en el cual se observa a Robinson con una camiseta marrón clara, pantalones cortos de color claro, gorra negra con logotipo blanco y zapatillas de color claro. Cuando se acercaron los investigadores hacia él el 12 de septiembre durante las horas de la mañana, Robinson fue identificado con ropa idéntica a la de las imágenes de vigilancia. Los investigadores entrevistaron al familiar que declaró que Robinson se había convertido más político durante los últimos años. El familiar mencionó un reciente incidente en el que Robinson llegó a una cena y durante la conversación con otro miembro de la familia, Robinson mencionó a Charlie Kirk y mencionó que él iba a ir a Utah. Hablaron sobre el por qué no les caía muy bien y por qué no estaban a favor de su política. Dijeron que Kirk estaba lleno de odio y que estaba esparciendo el odio. El director del FBI ha asegurado que el arresto de este joven se ha dado en un tiempo récord, pues tan solo dicen se han tardado 33 horas en dar con el paradero del tirador. Kash Patel ha agradecido al presidente Trump, también a los medios de comunicación y al público por haber unido esfuerzos para capturar al criminal. Esto es lo que sucede cuando le permiten a los buenos policías ser policías. El FBI y nuestros aliados estamos muy orgullosos de estar aquí hoy para traerle justicia a la familia de Charlie Kirk y para honrar su vida y su memoria. Quiero agradecerle al presidente Trump, al vicepresidente y a la Casa Blanca entera porque han sido muy importantes durante este proceso y han brindado los recursos hacia el FBI. En menos de 36 horas, 33 para ser preciso. Gracias por el peso completo del gobierno federal y por nuestros aliados aquí en el estado de Utah. El criminal fue arrestado en tiempo récord y quiero resaltar lo que dijo Cox. Esto no hubiera sido posible sin los medios y sin ustedes, el público. Voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy aquí en Ángulo. Quiero saludar a Daniel Garza, estratega republicano, ex oficial de la Casa Blanca, presidente además de la organización Iniciativa Libre. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo, señor Garza. Un placer estar con ustedes. Gracias. También en Estados Unidos voy a darle la bienvenida inmediatamente a Luis Montes. Él es estratega demócrata, consultor político internacional. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme, Ruth.
Gracias también en Costa Rica por unirse en este espacio a Brian Acuña. Él es analista, experto en temas internacionales. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por aceptarla. Voy a empezar con usted, Daniel Garza. La lectura que hace actualmente el Partido Republicano sobre este lamentable hecho, impactante, lo señalan algunos, sin lugar a duda, una imagen que va a quedar por mucho tiempo, ha sido señalado por el presidente Donald Trump como algo lamentable desde cualquier punto de vista, y una de sus primeras declaraciones justamente hizo una acusación directa sobre quiénes estarían detrás de este lamentable suceso. Lo escuchamos. Señor Garza. Sí, perdón. Mire, esto te parte el alma por la familia, por cada empleado de la organización de Turning Point USA, que los conozco a muchísimos, son amigos. Ellos avanzan o promueven casi los mismos principios, las mismas políticas que yo, y que promueve mi organización, la Iniciativa Libre, a lo largo del país con la comunidad latina. Para mí esto fue un acto absolutamente político, un acto de violencia injustificada, un acto de terrorismo por un izquierdista radicalizado. Y no me refiero a la izquierda en general, me refiero a los radicales, los extremistas que más y más están justificando este tipo de acción por sentirse, no sé, moralmente superior o algo. La intención aquí fue silenciar lo que era una voz representante, una voz principal, representante de la ala conservadora, del centro derecha. Esto fue imponer, yo creo, una agenda política sobre otros a base de fuerza y la violencia. Y esto es terrorismo, sin duda. Y fracasará este tipo, deberá fracasar. Aquí cada persona es libre de expresarse, de tener sus propias perspectivas, su conciencia, expresarlas cuando le pegue la santa gana. Y aunque yo creo que sí es cierto que la temperatura política, las divisiones partidistas en nuestro país han ido en constante aumento, yo creo que esto nos debería de hacernos reflejar un poco. Todos debemos de reducir el nivel de agresiones retóricas. Pero sí, algo trágico, triste, no tiene sentido lo que hizo este tipo. Y me momento de reflejar. Gracias por esta primera intervención, señor Garza. Voy a darle la palabra a Luis Montes. Ciertamente un momento de reflexión. Quiero conocer el criterio desde el Partido Demócrata, por ejemplo, cómo interpretan esta situación, esta ola de violencia política, además que no distingue entre ideologías. Un poco citar lo que decía Daniel Garza, un acto de terrorismo ocasionado por un extremista, mientras que Donald Trump inmediatamente después de conocerse la tragedia dijo son radicales de izquierda. Verdaderamente un hecho aberrante, Ruth. Esto es un hecho que no tiene cabida bajo ninguna justificación en una sociedad como la estadounidense. Creo que estos son momentos bastante difíciles y qué bueno oír por parte de Daniel pedir volver a la sensatez, volver a la calma. Esto es algo importante en estos momentos. Esto es algo que se viene volviendo quizás una figura recurrente en los últimos años. Hemos visto cómo, por ejemplo, al esposo de Nancy Pelosi también, ¿verdad?, sufrió un ataque de violencia política. Los asesinados en Minnesota. De manera, ¿verdad? Es algo, el mismo atentado contra Trump durante la campaña. Entonces, cuando uno ve esto, que esto se vuelve un ente recurrente, es momento de reflexionar. Y es momento de volver, en lugar de personalizar los debates, como se tiene acostumbrado últimamente, momento de volver a discutir las políticas públicas que nos han llevado aquí. Y el extremismo, sobre todo la polarización extrema que nos ha llevado a este momento.
Creo que, ¿verdad? Como agentes de políticos en este sistema, estamos llamados a, primero, traer la calma. Lastimosamente, tenemos una persona en la Casa Blanca que, en lugar de calmar las aguas, precisamente se ha dado por incitar, ¿verdad?, a esa violencia. Y esto es particularmente el desafío que tenemos. Creo que tenemos que bajarle la temperatura a la discusión. Tenemos que encontrar nuevamente esa palabra que ahora es muy mala palabra, construir consensos. Creo que esto es el momento para hacerlo, y ojalá que la muerte de Charlie Kirk no sea en vano y que sirva para precisamente sea un turning point, ¿verdad?, en la historia de Estados Unidos, de pasar del extremismo que venimos viviendo desde el 2009 al 2025, que sea un momento, un parteaguas. Vamos a ahondar más adelante eso de volver a la sensatez. Brian Acuña, quiero escucharlo en esta primera intervención, preguntarle, ¿estamos ante una escalada sin precedentes de violencia política o es parte de ciclos que ya se han visto en la historia de los Estados Unidos? Sí, yo no creo que estemos necesariamente dentro de una escalada en estos momentos, sino que ya desde hace algún tiempo para acá hemos visto elementos que buscan polarizar a la opinión pública estadounidense y darle mucho énfasis a posiciones un poco extremistas y radicales. Desgraciadamente, los argumentos o las expresiones, digamos, pasadas de tono contra una posición o contra otra ha ido tomando cada vez más lugar dentro del debate en Estados Unidos, en un país en el cual siempre se ha visto desde una perspectiva de la libertad de opinión, ¿verdad?, como un elemento que es garantizado por el propio sistema. Entonces, es muy lamentable que tengan que ocurrir situaciones como la que acaba de pasar con Charlie Kirk. Definitivamente acá hay una situación de responsabilidad de los propios medios, que son los que ayudan de alguna manera a impulsar este tipo de discursos, teniendo un doble rol, ¿verdad?, fomentando un debate crítico que puede, digamos, ayudar a resolver este tipo de situaciones, o por el contrario, como ha ocurrido en los últimos tiempos, amplificar mensajes que terminan siendo mensajes de odio. Desgraciadamente, para que se pudiese entender una cosa como estas, se tuvo que cobrar la vida de un ciudadano estadounidense en su pleno ejercicio, ya sea que comparta o no su ideología. Lo cierto del caso es que darle espacios a posiciones de radicalismo que pueden llevar incluso allá violencia física, como fue en este caso con Charlie Kirk, definitivamente nos demuestra de que hay un elemento, hay una ruptura dentro del sistema que está fallando, ¿verdad? Ya la garantía de libertad de prensa y de libertad de expresión está sobredimensionada, y acá es donde hay que empezar a trazar una línea donde se divida aquello que sea una sana crítica de lo que sea una abierta incitación a la violencia, ¿verdad? Este límite no tiene un aspecto completamente ideológico, sino que está apegado a principios que en Estados Unidos no tiene muy claro, que son los principios de la propia democracia. Ahora, Daniel, hace un momento usted decía, bueno, conjugábamos con muchas formas de pensar. En cuanto lo hacía, lo difundía además en estos debates, en estos encuentros que tenía en universidades el señor Kirk. ¿Cree usted que la retórica política actual de alguna manera está alimentando la violencia contra líderes republicanos, pero particularmente quienes son conservadores, muy conservadores, como en este caso Kirk, abogando por leyes que defiendan valores familiares? Se lo veía él, familiares tradicionales, a menudo arraigados incluso con el cristianismo? El problema es que esos valores judeocristianos de familia tradicional, bíblicos, para la izquierda es radical. Entonces, una persona como Charlie Kirk, una persona como yo, te van a identificar como ultraderecha. Cuando eres una persona común y corriente, normal, o sea, con valores que son compartidos por millones de americanos, estadounidenses y latinos. Pero te hacen ver como algo extremista, y eso es parte del problema, porque estás induciendo a personas
destrampadas a cometer este tipo de acción. Y yo creo que a diferencia de los asesinos con motivaciones políticas del pasado, me refiero a John Wilkes Booth cuando mató a Abraham Lincoln, Lee Harvey Oswald cuando mató a Kennedy, o Sirhan contra Robert Kennedy, que atacaban a políticos electos. Los terroristas políticos radicalizados de hoy han extendido su red más amplia. Atacan ahora a ciudadanos desprotegidos como Charlie Kirk, escolares en las escuelas, ejecutivos de corporaciones, a personas como yo, o sea, que somos líderes de estas organizaciones que avanzan políticas o puntos de vista o perspectivas tradicionales. Y yo creo que se han visto incitados por una demonización imprudente de la oposición política. Y sí, ha sucedido en la derecha, pero no como estamos viendo al nivel y a la escala en la izquierda. La indoctrinación en las universidades. Este es un hijo de padres conservadores, republicanos, tengo entendido, que fue radicalizado en la universidad, a odiarse él mismo como opresor. Y si eres partidario de MAGA, si eres pro vida, quien se opone a personas transexuales en deportes femeninos, estas agrupaciones ahora corren peligro. Presidentes de movimientos como yo, ¿corremos peligro? Eso fue lo que fue mostrado aquí. ¿Y qué nos están diciendo algunas voces de la izquierda extrema como respuesta a lo sucedido? Calla. No practiques tu derecho a la libre expresión, no nosotros, y todo estará bien. Pero si sigues expresando tus opiniones, si nos revelas tus inquietudes, bueno, entonces tú mereces la violencia. Esto es descarado, esto es sinvergüenza. Defiende, por favor, la libre expresión. Una persona como Charlie Kirk, que era civil, que era cortesano, que te dejaba hablar, que invitaba a lo que era el diálogo. Si esta persona no era suficiente para ti, entonces, ¿qué se espera del resto del país? Quiero conocer ahora el criterio de Luis Montes, hacerle la misma pregunta que le hacía hace un momento a Daniel Garza. ¿Usted cree que hay una retórica política actualmente que está alimentando quizás este tipo de violencia contra líderes republicanos, particularmente quienes se muestran muy conservadores, como Laura Kirk, que abogan por leyes que defiendan valores familiares muy tradicionales dentro de los Estados Unidos? ¿O cómo lo ve usted? No, yo creería que hay una retórica extrema en ambos lados, ¿verdad? Yo soy el primero en criticar, por ejemplo, la retórica de parte de la extrema izquierda, ¿verdad? En el sentido de que tratar de imponer valores ¿verdad?, que no van conmigo, ¿verdad? Igual, también critico, por ejemplo, cuando alguien, ¿verdad?, me trata de imponer algo que también, por muy conservador que sea y por mucho que sea, ¿verdad?, tratado de ver con un prisma cristiano o lo que sea, algo que yo creo en el cristianismo, pero que no necesariamente me va a ser impuesto cuando no lo quiera, ¿verdad?, cuando no lo quiero aceptar. Entonces creo que en ese sentido volvemos, ¿verdad? Es la sensatez, es el decoro en el ámbito político ha sido perdido completamente. Y creo que eso es parte del problema que estamos viviendo ahorita. Es parte de la situación, este extremismo. Por ejemplo, en cualquier otro periodo presidencial, un momento como este hubiese tenido un presidente, un estadista que está llamando a la calma, que está pidiendo, ¿verdad?, calma a la gente. No empezar desde el púlpito más poderoso del mundo, comenzar a hablar, ¿verdad?, de extremistas y todo esto. Va a ser cuando, por ejemplo, se pide que disparen a Liz Cheney, por ejemplo, también. Entonces, cuestiones tan básicas, ¿verdad?, como el decoro político, el decoro en el discurso político se ha perdido. Y esto es lo que nos ha llevado a la situación tan grave e irreconocible en la que ha caído Estados Unidos. El extremismo político en el que está, ¿verdad?, de, por ejemplo, ocupar algo tan, ¿verdad?, poderoso como los medios, como las redes sociales y todo esto, para llamar a gente
despoticar, ¿verdad? Despoticar contra, por ejemplo, mujeres, contra asiáticos, latinos, afroamericanos. Entonces, en ese sentido, uno tiene que volver, ¿verdad?, a la sensatez, tiene que volver al punto donde discutamos políticas públicas, discutamos por qué, por ejemplo, los recortes a la salud mental pueden tener un impacto en la violencia política, por qué el uso de armas pueden tener un impacto en la violencia política. A esto, volvamos a las cuestiones básicas de la política. En lugar de personalizar este tipo de situaciones o los ataques políticos, ¿verdad? Volvamos a las políticas públicas. Pero esto de que se ha hecho tan normal, por ejemplo, ponerle sobrenombres a las personas, a los agentes políticos y todo esto, es una cuestión que no ayuda a la discusión verdadera de los asuntos y al contrario, simplemente deshumaniza, ¿verdad?, la cuestión pública. Ahora, importante esto que ha citado Luis Montes y también lo vamos a traer a colación, Brian. Jóvenes seguidores, detractores de Charlie Kirk que ahora están debatiendo un poco el controvertido legado político del activista conservador que fue asesinado. Preguntarle, ¿cuáles son estos factores culturales, mediáticos que pueden estar detrás de una situación? ¿Cuál situación? Lo que se ha dado post-asesinato en redes sociales. Después de este lamentable suceso, hay quienes se atreven a decir que por su forma de llevar el mensaje le quitaron la vida, como si esto, en alguna forma, según estos mensajes, justificara un hecho. Se puede estar de acuerdo más o menos con una persona, pero luego ahora hay una situación también cuestionable y debatible en redes sociales, que es el hecho de no solo no conjugar, sino que además decir, quizás por esto le quitaron la vida. Yo creo que en este sentido voy a apelar a lo que también han dicho los otros dos interlocutores. Aquí lo que podemos ver que está aconteciendo es una retórica que ha polarizado a ambos espectros políticos dentro de Estados Unidos, los dos más importantes, y que se ha transformado en terreno fértil para acciones hostiles. En este caso, en cuanto a los republicanos, el tema de la confrontación ideológica, incluyendo, digamos, las posiciones de grupos como MAGA o grupos que se pueden considerar mayormente conservadores, se van a ver en oposición y con mucho enfrentamiento con grupos que incluso se consideran a sí mismos como categorías interseccionales. Por ejemplo, la gente que mezcla todo el tema político con cuestiones asociados a la raza, al género, la clase social, la religión, todos este tipo de tendencias que cuando se utilizan, digamos, de una manera irresponsable, me refiero cuando se extrapola con elementos extremadamente ideologizados de una manera negativa, se pueden transformar en una cuestión de narrativa que no solamente van a transformar a, digamos, en este caso los republicanos o cualquier otra fuerza en un elemento como adversario político, sino que lo consideran una amenaza estructural. Entonces, al hacerse este cruce de los elementos interseccionales con cuestiones ideológicas asociadas, digamos, históricamente a grupos de izquierda o a grupos políticos opositores a este discurso que pueda tener un Christian Kirk, póngale el nombre que ustedes quieran, que no sea, digamos, de la constante de algunas organizaciones y transformarse no solamente en una cuestión de lucha ideológica, sino que incluso se llega a demonizar, se llega a normalizar de que se haga un llamado a la violencia hasta que se llegue incluso a ejecutar. El riesgo de este tipo de acciones no solamente se va a transformar en un fenómeno completamente unilateral, sino que va a llevar a un deterioro en todo, digamos, el esquema de debate dentro de los Estados Unidos, llevando, digamos, a lo que buscan las posiciones más extremas, que es una confrontación entre lados ideológicos, que es lo que Estados Unidos como sociedad y los partidos políticos, por lo menos las cúpulas que son más neutrales en todo este tipo de aspectos, tienen que unirse en un mismo discurso, en una misma posición, para evitar de que las posiciones extremas
de ambos lados del espectro político los lleven directamente a este tipo de confrontación y terminen involucrados en una especie de guerra civil interna por cuestiones completamente ideológicas. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Vamos a volver inmediatamente con más de Ángulo. Estamos hablando ya y la última información que ha sido detenido quien habría asesinado a Charlie Kirk. Nombre Tyler Robinson, 22 años de edad, habría sido entregado por su padre. Tenía balas con mensaje de Bella Ciao. Su familia dice que se había politizado mucho en los últimos años y que recientemente había mostrado su oposición a las ideas y también al estilo particular de Kirk. Vamos a volver luego del corte. Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia, ¿verdad? Bajo custodia, todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local, el gobernador, todos hicieron un excelente trabajo. Entonces, señor presidente, en Utah existe la pena de muerte y sé que este será un caso federal y muchos creemos que Charlie fue perseguido por su ideología política. ¿Qué le va a pasar a este tipo? Bueno, espero que lo declaren culpable, me imagino, y espero que le den la pena de muerte. Charlie Kirk era la mejor persona, no se merecía esto, trabajó muy duro y también todos lo querían. He estado observando, incluso a la izquierda lo está pasando mal. El sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk ya se encuentra bajo custodia, 22 años de edad. Donald Trump ya horas antes había anunciado la captura. Se espera que el FBI dé más pormenores de cómo fue identificado y se entregó a las autoridades. Ha dicho el presidente Donald Trump que su padre lo entregó. Recordemos este asesinato que llamó la atención de todo el mundo, 31 años de edad. Charles Kirk estaba en una carpa, debatía con sus oponentes políticos, muchos de ellos que se encontraban en una universidad, estaban sentados en el césped, vitoreaban, incluso algunos protestaban con las cosas que estaba diciendo. Segundos después, todos corrían atemorizados. Esta imagen sucedió esta semana. El activista recibió un impacto de bala en el cuello que lo hirió de muerte. El episodio ocurría mientras las cámaras estaban grabando, algunas mostrando el asesinato con detalles muy sangrientos, dolorosos. Las imágenes van a ser difíciles de olvidar, especialmente para muchos jóvenes conservadores, para quienes Kirk justamente era una celebridad y un referente. El líder de su movimiento independiente, el motivo final de su asesinato, que ahora será visto como una persona que debatía con justa causa y con voz sus posturas. En Ángulo estamos hablando de este asesinato, el de Charlie Kirk, que deja al descubierto una fractura política que además está llena de sangre en los Estados Unidos. Decía hace un momento, Brian, voy a continuar con usted, esto de volver a la sensatez. Lo decíamos en el primer bloque, lo citaba Luis Montes. ¿Cómo se puede volver a la sensatez cuando se dan este tipo de acciones o a la final este tipo de hechos como lo estamos narrando, que fue un hecho que impactó a muchos, pero luego pasan otras situaciones que quizás hacen dejar a un lado lo que ha sido este hecho eventual? ¿Cómo se puede lograr volver a la sensatez? Bueno, yo creo que el tema de la sensatez en una sociedad como la estadounidense, en este caso, se puede reconstruir apelando al valor de la cultura democrática que tiene el país, ¿verdad? Es un país que ha logrado, digamos, muchos años de impulso en cuanto a la democracia y donde el valor del disenso siempre ha estado presente, ¿verdad? Eso es una cuestión que en Estados Unidos se ha mantenido a lo largo de toda su historia, donde la pluralidad de pensamientos y las diferentes posiciones se han desarrollado de una forma muy madura y no como se ha querido vender en la actualidad con elementos polarizantes y elementos divisorios, incluso dentro de los diferentes grupos políticos más importantes, se ha transformado en una amenaza existencial para el propio Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente una cosa de estas
requiere, digamos, de un trabajo en diferentes niveles, tanto la educación cívica para formar elementos asociados con la tolerancia de las distintas formas de pensamiento, así como también fortalecer a todas aquellas instituciones que tengan la promoción de espacios seguros para poder debatir desde la posición que sea e indiferente, digamos, volver a esta naturaleza de disenso con respeto, que es algo que se ha venido perdiendo a nivel global, ¿verdad? Porque se ha buscado siempre como generar esas etiquetas que lo que buscan es dividir a las personas y no, digamos, mantener un discurso un poco más de discusión constructiva. Y por último, por supuesto, la que no puede faltar, que es la responsabilidad de los políticos que también, digamos, incendian en algunos momentos los diferentes argumentos que se puedan plantear, y evidentemente que los medios de comunicación también puedan servir como un catalizador para no utilizar, digamos, la violencia o temas, digamos, como la polarización como un elemento comercial o como una cuestión de recurso político. Creo que de esta manera sería una de las formas más inteligentes en las cuales se puede llegar otra vez a una condición de razonabilidad dentro de los Estados Unidos. Quiero saber el criterio de Daniel Garza cuando se dice cómo volvemos a la sensatez. Me quedó sonando esa palabra. Construir consensos también. Una frase que decía ahora es tan difícil de llevarla a cabo, pero ¿cómo se puede lograr? Ok, pero a veces no hay consenso. Hay desacuerdo. Y cada persona es un mundo. Tiene su punto de vista, su perspectiva. Respétala. Entonces, si una persona, si no hay acuerdo, si no hay consenso, entonces ¿qué? ¿A la violencia? La cosa es respetar el principio de que cada persona tiene su perspectiva, tiene sus ideas. Al igual que Charlie, yo me la paso recorriendo el país, promoviendo los principios, los mismos principios, y motivado por esa sensación de que hay demasiado en riesgo, de que nuestros derechos de expresión están en riesgo y se deben de defender. Y yo creo que esto también impulsaba a Charlie también, y murió por expresar esos valores. Entonces, aquí el mal no puede triunfar, de que no, debemos de llegar a un consenso, debemos de acordar. A veces no, y hay que respetar eso. Y yo creo que depende de nosotros asegurar de que habrá cambio, no con disturbios, no con vandalismo o saqueando lugares comerciales, y mucho menos con violencia en contra de otros. Esto no es ojo por ojo, tampoco. Yo creo que la mejor manera de honrar a Charlie es que cada uno de nosotros renueva su compromiso con la defensa de lo que es la libertad individual y siga alzando la voz por las generaciones futuras. Personas que pueden pensar por sí mismos, que controlan su propio destino, respetándonos unos a los otros. Y a veces sí, no vamos a acordar, no vamos a estar de acuerdo con ciertas posturas, pero reconocer que también a alguien o algo lo convirtió a este Tyler Robinson en un monstruo. Era miembro, tengo entendido, de los demócratas socialistas de Utah. Mató a Charlie Kirk por sus posturas políticas, opuestas a las de él. Entonces, responder y decir de que hay que cambiar tu forma de ser, tu forma de tus ideas. Nada de eso. Se va a respetar a personas como Charlie Kirk y denunciar a la persona que utiliza la violencia. Y aquí yo creo que otro punto interesante es de que fue radicalizado en la universidad por activistas disfrazados como maestros. Son tóxicos. Estos maestros que, según se dicen, están endoctrinando con ideas extremistas, radicales, que acuden a la violencia. Ese es el problema. Se sienten superiores moralmente a los demás, y por eso es justificada la violencia, y eso se debe denunciar. Luis, quiero tomar esa referencia y decir algo interesante que dijo Daniel cuando yo le pregunté esto de construir consensos. Claro, no hay consensos. Puede haber posturas completamente diferentes y hay que respetarlas. No necesariamente eso nos debe llevar a un hecho violento. ¿Cómo se vuelve a la sensatez para evitar que aún en el debate, que aún en posiciones contrarias, no se use la violencia?
Que yo creo que hay que establecer una diferencia, Ruth, ¿verdad? Es una diferencia entre el activismo político y el liderazgo político, ¿verdad? El activismo simplemente alguien busca el 100% y esto lastimosamente en el mundo real no se da, ¿verdad? Ahora, el liderazgo político no puede, ¿verdad?, llegar con esa mentalidad de activista y tratar de hacer políticas públicas, porque en políticas públicas precisamente uno gobierna no para la mayoría, gobierna para todos. Y en ese sentido, ¿verdad?, está uno llamado a tener, ¿verdad?, precisamente a buscar consensos, a tender puentes, a tratar de entender que, ¿verdad?, el absolutismo en políticas públicas no existe. Y esto es lo que precisamente nos ha llevado a este nivel de violencia, ¿verdad? Porque si bien hablamos de una violencia política física, pero también hay una violencia política de lenguaje, ¿verdad? Y que esto es lo que precisamente nos ha llevado y ha degenerado injustificablemente en la atrocidad que se ha cometido, ¿verdad?, hace 2 días. Y esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a la larga, si bien uno no percibe, ¿verdad?, que estas cuestiones, el hecho de que yo, ¿verdad?, despotrique en contra de, no sé, cualquier grupo, llámese lo que quiera, a la larga eso va a generar alguna reacción. Y si yo no estoy consciente de esto, pues entonces, ¿verdad?, básicamente no estoy presente en este mundo. O sea, no puedo ir pretendiendo que voy a ofender a gente, creyendo que ese es mi derecho de expresión, que es mi derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Pero precisamente estoy abusando el derecho de alguien más, el derecho a la existencia de alguien más. Y en ese sentido creo que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que nuevamente volver, ¿verdad?, a los principios básicos y precisamente la parte política de, ¿verdad?, y gobernanza, tenemos que volver a eso, a la construcción de consensos, a tratar de pasar agendas, ¿verdad?, de políticas públicas que representen a todos, no a lo que en ese momento sea una mayoría. Vamos aquí a ir a un pequeño corte comercial, enseguida regresamos ya con las conclusiones del programa. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Muy brevemente, tiempo para las conclusiones, para Daniel Garza, para Luis Montes, 1 minuto para cada uno y un poco hablar en estas conclusiones las propuestas del partido de cada uno de ustedes para quizás reducir estos riesgos de ataques políticos. Empiezo con Daniel, luego escucho a Luis. Pues más un sentimiento, yo creo que la respuesta no debe ser deja de expresar ideas conservadores para evitar la violencia de quienes se te oponen. Como he escuchado algunos insinuar en los medios, la respuesta, Ruth, es cultivar una cultura de tolerancia, de diálogo, como deseaba y practicaba Charlie, de respetar la individualidad o las diferencias entre agrupaciones, aceptar los resultados políticos que a veces no resultan a tu favor. Esto comienza, yo creo, con líderes modelando este comportamiento y espíritu de convivencia, pero también es ser buen ciudadano y buena persona. Luis Montes, ¿algo que agregar? No, definitivamente diálogo, ¿verdad? Consenso, tolerancia, creo que son elementos importantes que Daniel ha mencionado y que yo estoy completamente de acuerdo. Obviamente esto de aceptar los resultados es importante, salta a la mente inmediatamente enero 6, ¿verdad? Esto tiene que ser y ojalá que el liderazgo, ¿verdad? Político de ambos tantos, ¿verdad? Le baje ya a la retórica, se calmen las aguas y comencemos verdaderamente a debatir políticas públicas en lugar de personalización de la política. Brian Acuña, cierro con usted de propuestas que los dos partidos, luego de haber escuchado un poco la reflexión de Daniel, de Luis, los dos partidos en los Estados Unidos deben tomar para reducir estos riesgos de ataques políticos, de que exista una situación similar o parecida a la que se vivió
lamentable, además dolorosa, la que se vivió durante esta semana en los Estados Unidos con este activista joven republicano conservador. A mí me encanta la forma en la que mis dos interlocutores pues se han expresado con respecto a esto, que ha sido muy responsable, y definitivamente que para reducir los riesgos se necesitan líderes que bajen el tono de los discursos, medios que informen sin polarizar y un Estado que obviamente proteja a quienes participan del debate público. Pues por supuesto, en esencia la clave es regresar al respeto por la vida, respeto por el disenso y por la democracia misma como el valor principal para sostener algo en el tiempo. ¿Y qué se debe, por ejemplo, hacer también para garantizar seguridad de activistas que van, como el caso de Kirk, que iba a universidades, hacía sus recorridos, estaba frente a público, le sucedió también ya en su momento al candidato ahora presidente Donald Trump, este tipo de riesgos que hay cuando van a proyectar sus ideas en un espacio abierto? ¿Cómo se puede garantizar quizás ahí un poco más la seguridad? ¿Hay alguna forma, Brian? Yo creo que la única forma es, de nuevo, volver a crear una cultura de paz, una cultura de respeto hacia la democracia, y evidentemente pues también hay mucho análisis a lo interno de Estados Unidos con respecto a temas de seguridad que tienen que debatir, pero esto sí es un debate que le toca internamente al propio Estados Unidos ver hasta dónde la situación como la están manejando hasta este momento lleva, digamos, a facilitar, tal vez no a impulsar, pero sí a facilitar que cuando aparecen algunos cabezas calientes queriendo crear alguna especie de caos, tengan abiertas las puertas para poder desarrollarlo de alguna manera con mucha facilidad. Creo que Estados Unidos tiene, digamos, como sociedad, tiene que plantearse mucho autoanálisis y autocrítica para ver qué están haciendo, que están facilitando que este tipo de cosas exploten constantemente dentro de algunos espacios políticos y de pensamiento. Y el respeto, que es básicamente de lo que se ha hablado aquí. Se puede tener ideas contrarias, pero nunca hay que rebatirlas con violencia. Ya lo decía Daniel Garza, también lo manifestaba Luis Montes, Brian también. Vamos a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo, volvemos inmediatamente. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah reabre el debate sobre la ola de violencia política que hay en los Estados Unidos, hasta dónde puede llegar la polarización. Voy a agradecer a quienes han puesto sus versiones aquí en el programa, versiones distintas, además puntos de vista distintos, pero siempre basando en eso de volver a la sensatez para evitar que las ideas sean confrontadas con violencia. Agradecer a Daniel Garza, estratega republicano, exoficial de la Casa Blanca, también presidente de la organización Iniciativa Libre. Gracias por haber estado con nosotros. También a Luis Montes, estratega demócrata, consultor político internacional. Y también gracias a Brian Acuña, analista, experto en temas internacionales. Gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.